Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía Jalal al-Din Rumi, uno de los más grandes místicos del Islam, las siguientes palabras: el espíritu nos rescata de nuestras limitaciones, nos ayuda a trascender y nos permite ver en el espejo de nuestro corazón la imagen de nuestro Creador. Definitivamente, queridos amigos, que es el espíritu y la fortaleza de nuestro espíritu lo que nos rescata una y otra vez de problemas, limitaciones y dolor. Es esa fortaleza la que nos ayuda a trascender, ir más allá de lo que está ocurriendo y nos permite ver con una perspectiva y un horizonte mucho más amplio lo que habita, el que habita en nuestro propio corazón. Y hoy precisamente me he tomado la libertad de autoinvitarme para hablar del tema de espiritualidad y lo que significa para nuestro equilibrio interior. ¿Por qué la psicología, por qué la psiquiatría enfocan y estudian y se detienen a contemplar qué puede significar la espiritualidad y logran ir concluyendo que es uno de los aspectos más importantes para que un ser humano pueda realmente retomar la vida, sobre todo cuando todo parece haberse quebrantado? Cuando alguien me preguntó sobre el libro Saber Crecer, como subtítulo Resiliencia y Espiritualidad, y me dijo: resiliencia, un término muy técnico, viene de la física del siglo XIX y se refiere a la capacidad que los materiales tienen para resistir presiones y cuando son liberados de esas presiones volver a retomar su forma, palabra que se utiliza muy técnicamente en psicología y psiquiatría. ¿Cómo combinarla con lo espiritual? Y esto se debe, queridos amigos, a que en la investigación científica, clínica, pues se ha llegado a concluir que esa fortaleza de nuestro espíritu va a constituir uno de los factores más importantes para que tú y yo tengamos esa capacidad de reinventarnos, esa capacidad de volver a nacer, esa capacidad de dar nueva vida, en ocasiones a viejas esperanzas que hemos dejado dormidas. Cada uno de nosotros parte de su realidad y puede decidir quedarse atrapado en sus rencores, sus resentimientos, sus culpabilidades, sus pesares, sus carencias, o retomar el camino a partir de su potencial, a partir de lo que sí posee y a partir de todas esas capacidades internas que los seres humanos poseemos y nos ayudan a remontar el dolor, a remontar los abismos y a poder seguir adelante con una visión mucho más trascendente de la vida y de nosotros mismos. La psiquiatría y la psicología descubren que ciertamente la espiritualidad debe de incluirse ya dentro de ese bagaje, de esa maletita que debemos llevar los seres humanos de fortalezas internas para poder sobreponernos a las adversidades y no caer en un trastorno. Si el espíritu es realmente tan importante, pues hoy hablaremos precisamente de por qué constituye uno de los ejes fundamentales, desde mi perspectiva, el más importante en el tema de nuestro equilibrio. Frente a las tormentas, definitivamente requerimos en muchas ocasiones de una respuesta espiritual, no tan solo psicoemocional. A veces no basta la autoestima, a veces no basta la capacidad de saber comunicarnos, a veces no basta muchas de esas fortalezas que también son parte de nosotros, pero que tienen que estar fundamentadas en una característica más amplia. A veces no basta la responsabilidad que podemos asumir, tener y ejercer
ante las situaciones de la vida, porque los embates, hay que reconocerlo, pueden venir desde fuera. Por ello, hay que reconocer que hay momentos en la vida en que no basta la psicología para poder acceder a un significado profundo y transformador que la adversidad y las crisis pueden tener para nuestra vida. Y es por esto que se considera que la espiritualidad, debe tratarse como algo especial en nuestro equilibrio psicoemocional. Recordemos, queridos amigos, como tantas veces lo hemos dicho en el programa, ninguna crisis, ninguna pérdida, ningún reto es más grande que la fortaleza que puede desplegar nuestro propio espíritu. Renacer a partir muchas veces del dolor es lo que nos constituye en personas con fortaleza. Pero si hablamos de espiritualidad, habría que definir un poco qué es el espíritu. Y debemos de avalarnos desde lo que dicen los diccionarios de nuestra propia lengua hasta los diccionarios de teología, pasando por lo que dice la psicología y la filosofía. Hemos realizado una síntesis de algunas de estas definiciones que nos indican qué es el espíritu y nos hacen ver ciertamente su importancia. Es el principio divino y activo de todo lo que existe. El principio divino y activo de todo lo que existe. Ese misterio, queridos amigos, que a veces no solamente nos rodea, sino que a veces parece florecer desde dentro de nosotros. También se define al espíritu como el poder irresistible y el misterio de la fuerza de la vida. Max Planck, uno de los grandes de la física moderna, padre posiblemente de la física cuántica, decía: para el creyente Dios está al principio de todo y para el científico Dios está al final de todo, porque todo científico termina enfrentándose cuando cree tener todos los pelos de la burra en la mano a nuevos misterios, a nuevas preguntas que aún no pueden llegar a resolverse. Por eso el espíritu ha sido definido como el poder irresistible y el misterio de la fuerza de la vida. De manera muy importante, nuestro diccionario de la lengua dice que es el eje ordenador del mundo, la vida y el pensamiento. O sea, el espíritu con el cual nos enfrentamos a las cosas, pues ciertamente que va ordenando nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra actitud y nuestro comportamiento o conducta. No podemos negar que de acuerdo a nuestra espiritualidad, como tú la quieras contemplar, pues regimos nuestros pensamientos y la forma en que nos comportamos. Es tan importante retomarlo, por lo tanto, está ligado a la conciencia del individuo y da a todo ser objetivos con sentido. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos y nos alarmamos ante algunas de las situaciones que enfrentamos, inclusive en nuestro propio país, con estas famosas tribus urbanas, padres alarmados por estas, llamémosle, modas de sus hijos, que si son los darketos, que si son los emos, que si son los punks, que si son, yo no me sé todos los nombres, digo, la verdad no es uno de los temas que más leo, pero es un hecho que nuestro país enfrenta muchas veces este tipo de situaciones que nos deben ocupar a todos. Y nos preguntamos qué es lo que hace que un joven de repente asuma ciertos comportamientos que no son promotores de una vida muy sana. La respuesta está en la falta de sentido. Muchos de nuestros jóvenes han perdido el sentido de vida. Ahí la razón por la cual hay quienes se suicidan por no haber tenido acceso a alguna universidad, que ellos consideran es la única universidad en la que pueden o deben participar. Y como no aprobaron el examen, más vale quitarse la vida. Es obvio que hay un vacío terrible. Ya Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, nos alertaba desde mitades del siglo XX que el gran problema que se nos venía encima dentro del desequilibrio y las neurosis del ser humano era el vacío existencial.
¿Por qué estos jóvenes que tienen todo por delante, la vida entera para recorrer, caen en el vacío y pierden sentido de vida? Habría que darnos cuenta que, sin darnos cuenta, hemos ido quitando a la vida lo que da sentido a ella. Hoy vivimos inmersos en el trabajo, en la producción. Hoy creemos que darle lo mejor a nuestros hijos significa gastar en lo más caro, gastar en los objetos que llenen su vida de cosas con las cuales divertirse, desde los videojuegos más exóticos hasta los autos más lujosos. Pero aun cuando nuestra situación económica es escasa, pues hoy muchas veces papá y mamá trabajamos, y trabajamos no porque necesitemos para comer, sino porque necesitamos para pagar pues la renta de los canales televisivos que queremos ver. Como alguien decía hace varias décadas, aún visitando los lugares más remotos de la República, en las comunidades más marginadas, detrás de cada una de esas chocitas o por encima de ellas parecía haber una antena de televisión. Sin darnos cuenta, hemos convertido en necesidad un sinfín de cosas que no son necesarias. El techo, el vestido, la comida, pues podemos considerar que son prácticamente indispensables para la seguridad de nuestros niños. Pero el vestido de marca no lo es. Y comprar piratería, pues nos va despauperando como sociedad, convirtiéndonos en cómplices a todos de la corrupción. ¿Qué necesidad hay de tener el pantalón o la camisa o la bolsa o el zapato de una determinada marca? Pero desde pequeñitos vamos enseñando que esto es lo que llena la vida. Y por supuesto, si ese joven no accede a la universidad que consideró era imprescindible para lograr su objetivo y llegar a tener más de lo que complementa la vida, pues entonces la vida, como dice la canción, resulta que no vale nada. En ese vacío existencial que han caído muchos jóvenes, tendríamos que replantearnos los términos de nuestra educación. Esta supuesta modernidad de yo no educo a mi hijo en ninguna religión, puesto que cuando crezca deberá de escoger la suya propia. Una modernidad verdaderamente descascarada, una modernidad verdaderamente absurda, una modernidad verdaderamente estúpida. Porque no seamos tan soberbios como para pensar que nuestros hijos no van a escoger de todas maneras, cuando crezcan, lo que desean escoger. Pero darles pautas en lo que son nuestras creencias, cualquiera que ellas sea, si somos cristianos, dentro del cristianismo, episcopales, anglicanos, católicos, si somos judíos, si pertenecemos a algún tipo de religión islámica, somos musulmanes, pertenecemos a cualquier tipo de estructura de creencias, hay que transmitirle a nuestros hijos esas creencias. ¿Por qué? Porque detrás de toda estructura religiosa hay un camino de valores, y valores debemos enseñar. Habrá quienes digan, se puede educar en valores sin recurrir a la religiosidad. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, para ello nos debemos de exigir, como en todo, una congruencia absoluta con lo que estamos predicando. Quiero enseñarle a mi hijo honestidad, tengo que empezar por ser honesto. Quiero que mi hijo sea una persona que diga la verdad, pero yo compro piratería, estoy colaborando con un acto de falta de verdad y deshonestidad. Quiero educar a mi hijo en los valores del amor, pero ejerzo la violencia entre familia, golpeo cuando me enojo, inclusive a mi propia pareja. Es un reto vivir de acuerdo a los valores. Pero sea cual sea tu creencia, sea cual sea tu convicción personal, es una educación importante, puesto que, como hemos visto,
El espíritu, de acuerdo a las definiciones académicas que se pueden dar, está ligado a la conciencia del individuo y da a todo ser objetivos con sentido. Hoy más que nunca nuestros jóvenes necesitan pertenecer, sentirse que pertenecen. No hablemos tanto de los niños de la calle, hablemos de los niños en la calle, que sí tenían una casa donde vivir y padres con quien habitarla. Sin embargo, decidieron abandonarla por el maltrato, por el abuso y por la falta de pertenencia. Nunca se sintieron parte de un grupo que te da protección, que te da cariño, que te da solidaridad. Y esta es la razón por la cual terminan en la calle o bien, llegada a cierta edad, perteneciendo a las famosas tribus. Sienten que ahí pertenecen. Son parte de ellos, son protegidos por ellos, reciben un cariño, un apoyo, y nosotros nos preguntamos en ocasiones, inmersos, no todos los grupos, pero algunos de ellos en tanta violencia, ¿cómo pueden llegar a sentirse queridos? Pero resulta que es mejor que me corrijas, es mejor que me regañes por lo que he cometido en forma imprudente e inadecuada, a que me ignores, como tristemente tantos padres de familia hoy ignoran a sus hijos. El espíritu nos ayuda a establecer los valores y los ideales y nos brinda orientación. Por eso, retomar la educación en la espiritualidad es de vital importancia si es que queremos realmente que nuestra sociedad se transforme y vayamos hacia una sociedad que, a pesar de los embates, los golpes, la adversidad y el dolor, se convierte en una sociedad resiliente, capaz de responder y surgir con nuevos bríos para ser auténticamente mejores personas. Dentro de las definiciones que se han dado del espíritu, ya decíamos que nos ayuda a establecer los valores y los ideales y nos brinda orientación. Es por esto que yo deseo insistir, queridos amigos, que tal vez parte de esa desorientación que vemos en nuestros jóvenes y de esa alarma que nos provoca ver cómo se van sumando a grupos que distan mucho de ser grupos verdaderamente constructivos para su vida, nos tenemos que replantear qué tanto estamos educando en valores y fomentando ideales. O somos de los que ya les dicen a los hijos, mira, mijito, no estudies esa tontería, tienes que estudiar algo que te produzca dinero, en vez de que estudie aquello que realmente está llenando la vocación de nuestro hijo y lo que lo va a llevar a vivir con plenitud. ¿Qué es, después de todo, más importante? ¿Ser feliz o tener dinero? Y si eres de las personas que cree que una es indispensable para la otra, habría que revisar qué está pasando. Para terminar con estas definiciones del espíritu, que con todo gusto voy a retomar, voy a repetir, habíamos ya mencionado que el espíritu es lo que nos ayuda a establecer los valores y los ideales y nos brinda orientación. Y por último, el espíritu es nuestro ser con Dios. Ser con Dios. Lo cual implica que en todas las actividades de la vida estamos conscientes de esta relación que desde mi perspectiva es la relación por excelencia, la más importante de todas. Y como decía Teresa de Jesús, en sus palabras, yo en las mías, pero citándola a ella, Dios es el único que no cambia de domicilio. Es el único que siempre está y por lo tanto nuestra espiritualidad, si es nuestro ser con Dios, nos da una certeza, una fortaleza que nos ayuda a solventar los fuertes vientos. Entonces, repitiendo las definiciones de qué es el espíritu, es el principio divino y activo de todo lo que existe. El poder irresistible y el misterio de la fuerza de la vida. Es el eje ordenador del mundo, la vida y el pensamiento. Está ligado a la conciencia del individuo y da a todo ser objetivos con sentido. Nos ayuda a establecer los valores y los ideales y nos brinda orientación. Es nuestro ser con Dios. Estas son las definiciones
que están entresacadas, como ya lo he dicho, de los diversos diccionarios que van desde la lengua hasta la teología, pasando por filosofía y psicología. Más allá, queridos amigos, de cualquier definición que podamos dar, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para vivir una espiritualidad auténtica? Que nos dé esa fortaleza. Independientemente de la gran diversidad que hay en nuestras creencias, entre todos los que aquí estamos hoy, tú que me haces favor de escucharme, yo y todos los que nos acompañamos a esta hora, independientemente de que nuestras creencias son tan diversas, podemos decir que toda espiritualidad, para poder ser vivida de manera profunda, con autenticidad, obviamente exige la práctica de valores y de hábitos de vida, sin los cuales la fortaleza de nuestro espíritu pues no se va a poder manifestar. En todas las tradiciones, la que sea, se nos invita a vivir de acuerdo a prácticas de interiorización. Se nos invita a vivir principios rectores de conducta, se nos invita a vivir virtudes que constituyen pues los verdaderos pilares de nuestra espiritualidad y de nuestra alegría. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.